Seguro que se inicia el evento ahora ya. Hola a todos, muy bienvenidos a esta primera actividad en el marco de nuestro programa abierto de Ludópolis 2020. Quiero agradecerles por estar el día de hoy. Yo soy Romy Valenta, jefa de carrera de diseño de videojuegos de IP Santo Tomás Valdivia, y estoy saludándolos hoy a nombre del equipo organizador. Quiero contarles que este evento es apoyado por Fomento Los Ríos a través del Fondo PAEI y también por una serie de organizaciones que ustedes ya han podido ver en nuestras redes sociales y en nuestras gráficas que han estado circulando por internet últimamente, y con todo nuestro spam de difusión que hemos hecho para que puedan gozar hoy de un programa realmente imperdible. Para nosotros es un agrado y un placer y también un desafío poder estar el día de hoy acompañándolo. Yo les cuento que estamos con un equipo de mucha gente trabajando detrás. Estamos recibiendo el apoyo de instituciones públicas como ProChile, como la Municipalidad de Valdivia, como Fomento Los Ríos, que ya mencioné, y también de nuestro equipo de docentes de Santo Tomás Valdivia, que ha estado arduamente trabajando, sobre todo esta última semana que ha sido intensa, para poder brindarles lo mejor en este evento que se planeó para ser presencial, y por una serie de factores que ya todos conocemos hemos tenido que estar postergando, pero no quisimos dilatarlo más. Ludópolis partió en 2018 como una iniciativa de la carrera de diseño de videojuegos de Santo Tomás, y queríamos simplemente hacer un espacio para crear industria y ecosistema en torno a los videojuegos acá en la región de Los Ríos, siempre pensando en nuestro capital humano que estamos formando y también en los desarrolladores freelance y en todas las personas talentosas que están en nuestra región que aún no se formalizan. Entonces encontramos que había una gran necesidad de poder aglutinarlo y capacitar, generar contenido, empezar a difundir sobre todo el trabajo que hace cada uno. Hay mucha gente en juegos de mesa, en educación, en salud, en investigación, que se están integrando, que se están acoplando y están haciendo una tribu de la cual nosotros estamos orgullosos. Así que este espacio es para ellos, pero también es para ustedes, es para los fanáticos de los juegos, para los aficionados, es para los expertos, es para quienes sueñan con jugar, para quienes nunca han dejado de ser niños, para quienes también quieren desarrollarse profesionalmente en esta área. Y nosotros estamos desde ahí, desde las sombras, trabajando con mucho cariño y mucho ahínco para que esto resulte. Este programa nos costó, y nos costó mucho, porque tuvimos que suspender el año pasado, en 2019, por la crisis social y luego por la crisis sanitaria. El evento lo teníamos programado para abril y luego lo movimos a una versión online. Yo les cuento esto para que sepan y también como para dejarles el testimonio de que no hay que rendirse. Cuando uno cree en algo y tiene un sueño colectivo, jamás se tiene que rendir. Entonces, el equipo acá jamás decayó y el compromiso era, por un lado, con nuestros expositores, pero por otro, era con ustedes, con nuestro público, con nuestros estudiantes, con los desarrolladores y con toda la comunidad a nivel nacional e internacional, porque hoy nos acompañan desde 56 países y eso no es menor. Gracias a la difusión de ProChile y también de los medios de comunicación, hemos estado saliendo en muchas partes y estamos contentos por eso. Hay diferencias horarias, hay diferencias de idioma y ninguna de esas cosas es una barrera ni un límite. Así que nada, yo quiero que hoy día, por favor, ingresen al sitio web www.ludopolis.cl, puedan disfrutar de todo nuestro contenido y mañana también. Y también si tienen amigos o tienen personas que se pudieran interesar por esto, por favor difúndanlo a través de nuestras redes, que estamos en Facebook e Instagram, Ludópolis Los Ríos. Y nada, la invitación es para ustedes, yo quiero que lo disfruten al máximo. Tenemos algunos imperdibles, mañana se viene una charla de música también impresionante con Austin Wintory, con Chris Velasco, con Patrick Moore. Hoy día tenemos conversatorios también muy, muy, muy buenos, así que por favor, sin más preámbulo, este evento es suyo, disfrútenlo y nos estamos viendo. Los dejo ahora con Daniel Guzmán porque para nosotros la educación y los juegos son lo más importante. Así que esta charla es uno de nuestros chiches más esperados y por eso va a abrir nuestro evento. Daniel, muchísimas gracias, toda la suerte del mundo y los dejo para que disfruten la charla. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Romy, por la bienvenida y esas palabras. A ver si puedo decirlo bien. Bienvenidos, welcome, willkommen, bonjour y no sé ya qué más podría inventar en otros idiomas para esos 56 países que nos están viendo. Un honor y un agrado poder estar aquí presente en esta versión digital que, como bien tú dices, ha sido todo un desafío, pero qué bueno que se puede hacer, porque es algo justo y necesario en este mundo, y sobre todo por cómo ha ido evolucionando y es siempre parte de la mano del proceso evolutivo del ser humano, estemos en pandemia o no, aparecen los juegos, entonces es interesante sentarse a hablar un poquito de ellos. Así que, sin más preámbulos, vamos a dejarles ahora con una pequeña presentación que está titulada Juegos de mesa, videojuegos y aprendizaje, aproximaciones teórico-prácticas, pero le quise poner un subtítulo o la historia de cómo llegaron a pagarme por jugar, porque la verdad eso es quizás lo más interesante en este proceso, el cómo pudimos llegar digamos, disfrutar o jugar en el trabajo y disfrutarlo a tal nivel que es incontenible la sonrisa cuando uno habla de eso. Vamos a conversar de varias cosillas. Consideren también que tenemos un espacio aproximado de 30 minutos más o menos para poder conversar. Y después tenemos un espacio bastante amplio para responder preguntas. Así que si quieren hacer consultas, dudas sobre algún autor, sobre alguna experiencia en particular, por favor, sientan toda la libertad y toda la confianza para preguntarlo porque es un tema extenso. Son 30 minutos para poder resumir un poco lo que ha sido la experiencia, pero también lo que es la teoría. Quizá algunos autores que son más relevantes que otros en algunos conceptos para poderlos ir revisando en conjunto. Y después, insisto, este espacio de preguntas donde ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran con toda la confianza. Para quienes no me conocen, yo soy Daniel Guzmán Campos, terapeuta ocupacional de profesión, próximo magíster en educación de la Universidad Austral de Chile. Y la verdad es que desde que tengo uso de memoria y de razón he estado jugando. Y no es algo poco habitual, digamos, el concepto y la vivencia de juego siempre ha estado, es parte natural del ser humano. Y el proceso histórico del juego también es bastante interesante de visualizar, sobre todo hoy día, donde hay tantas discusiones con respecto, por ejemplo, a políticas de género, donde empezamos a cuestionar esto de lo que es para hombres, lo que es para mujeres, va también muy de la mano de esta discusión de qué es para niños y qué es para adultos. Porque también el ciclo evolutivo va cambiando, o sea, la esperanza de vida va cambiando, la edad a la que voy a llegar yo muy probablemente sea más alta de la que pudo haber llegado mi tatarabuelo o mi bisabuelo, y son procesos evolutivos normales, no solamente personales. Y hay siempre una mirada un tanto extraña hacia el pasado, bajo esta lógica de infantilizar el juego, pero también es porque es una actividad natural para ellos. O sea, es quizás la actividad más importante durante la infancia. Hacia la adolescencia, la juventud empieza a perderse un poco, pero sigue siendo relevante. Y ahí en esas imágenes también podemos ver precisamente eso, juegos tradicionales versus juegos un poco más modernos y ahí también al centro un par de adultos que me parece que están en un matrimonio o algo así, están jugando. O sea, no es impedimento el ser adulto para jugar, pero sí muchas veces tiene una visión quizá un poco extraña. De la mano de eso, viene también todo un proceso de globalización, de tecnología, de digitalización de la realidad. Hay diferentes teorías que incluso hablan de la imposibilidad de estar offline ahora, que nuestra vida es online. O sea, no podemos estar desconectados de. Y eso obviamente también impacta en la infancia como parte del proceso evolutivo que comentábamos recién, también hay un proceso evolutivo de los niños y de cómo ellos también se van adaptando a estas nuevas tecnologías. Las van incorporando en su rutina, van aprendiendo día a día, empiezan a aparecer otras formas de entretención, como es el videojuego, que es un eje fundamental dentro de este festival, que también vamos a estar conversando un poquito de eso, y empiezan a aparecer algunas dudas y algunas inquietudes. Quizá estas no son imágenes nuevas que ustedes hayan podido ver o presenciar en algún punto en su mientras surfean la internet. Mucho esta comparación de los niños de antes, los niños de ahora, que los niños de ahora se aburren con todo. Yo en mis tiempos tenía solamente 5 canales de televisión, en cambio tú tienes 800 y aún así te aburres. Uno tiende mucho a hacer estos paralelos comparativos entre los de antes y los de ahora. Y obviamente también una de las formas en las que impacta eso o donde se puede visualizar es precisamente en el juego. Este acceso temprano a la tecnología que hay también diferentes autores que tienen una visión muy crítica de ello, sobre todo Iván Rodríguez, que lo vamos a revisar enseguida, que nos hablan mucho también de este proceso adultocéntrico, de cómo los niños interactúan con la tecnología y cómo van modificando su juego.
Porque veíamos recién que el juego efectivamente evoluciona en un nivel temporal durante el proceso evolutivo del ser humano, durante la cultura, en Occidente, en Oriente es muy distinto. Sea como sea, va cambiando, va evolucionando. La tecnología es parte de. Pero hay una visión bastante crítica y a veces un tanto quizás prejuiciosa en relación a cómo es este impacto, cómo es este uso de la tecnología, sobre todo para conceptos de juego y de otros más. Quizá lo principal tiene que ver con la visión que tenemos misma del videojuego y de cómo es necesario ampliar esa mirada. Porque si yo voy a la pieza de mi casa y veo a mi hermano que está jugando en el computador, lo que yo voy a ver va a ser una persona sentada frente a una pantalla moviendo un par de dedos. Entonces yo desde afuera puedo decir, oye, como que mi hermano no está haciendo muchas cosas, ha estado todo el día jugando, no ha hecho nada. Uno tiene esa visión porque empieza a aparecer una dimensión donde uno también participa, donde uno también desarrolla actividades, que es la dimensión virtual o el contexto virtual, donde también ocurren interacciones sociales, también ocurren aprendizajes, ocurren muchas cosas ahí, pero lo puede ver uno cuando está adentro, cuando ya es parte de. Desde afuera es difícil hacer ese análisis o esa comparación desde lo que pasa en Internet y lo que no pasa en Internet. Entonces, de la mano de eso, y sobre todo con las discusiones del videojuego violento, que el videojuego está generando mucha violencia en los niños y otras cosas más, aparece el señor Gentle Douglas y él nos dice, ok, vamos por parte. Primero, el videojuego no es una única actividad unidimensional, tiene múltiples dimensiones. Y dentro de esas múltiples dimensiones podemos describir al menos 5, que son las que describe el señor Douglas, que habla, por ejemplo, de la cantidad de juego relacionada con el tiempo que yo paso jugando, el contenido del juego, el contexto, la estructura y la mecánica. Esas 5 dimensiones que se relacionan con el cómo interactúo yo con la pantalla, a través de qué mecanismo voy a participar de lo que está ocurriendo en esta pantalla, hasta qué punto yo puedo involucrarme en una historia, en un contexto de personajes, de una narración y de una serie de elementos que van apareciendo que no tienen que ver exclusivamente con el contenido. Muchas veces uno se limita al contenido, y ahora es esta discusión, insisto, del videojuego violento, que también lo podemos conversar después un poquito más adelante. Y empiezan a aparecer diferentes nociones y diferentes dudas, pero también empiezan a aparecer muchas investigaciones que empiezan a decir, ok, esto no es tan así. Podemos ver incluso mucha propaganda, mucha publicidad en diferentes medios, sobre todo más antiguos, que hablaban de todo este proceso casi satanizador del videojuego. Y empiezan a aparecer diferentes inquietudes y diferentes perspectivas. Y por ejemplo, empiezan a aparecer niños que empiezan a manejar mejor el inglés o se empiezan a relacionar con otros códigos en otros espacios. Empiezan a incorporar otras herramientas a su diario vivir. Empiezan a pensar la resolución de problemas de otras formas y empieza una serie de fenómenos bien interesantes, donde aparentemente el videojuego tenía harto que ver. Por lo mismo, era muy interesante empezar a investigarlo. Pero tenemos esta barrera difícil de cómo voy a investigarlo si estoy en una base un tanto prejuiciosa, que es el problema de muchas investigaciones, por cierto. Hay una hipótesis detrás, pero también hay mucha carga valórica desde lo que uno piensa, lo que uno siente y otras cosas más. Entonces, empieza todo un proceso y un fenómeno de investigación que ha ido también escalando bastante rápido y yo creo que es algo bastante positivo, porque si hace 5 años buscábamos información de videojuegos, de su impacto en la infancia, íbamos a encontrar hartas cosas, pero no tantas. En cambio, el día de hoy vamos a encontrar mucho material, muchas discusiones. Este mismo festival responde, creo, un poco a estos fenómenos de cómo va evolucionando nuestra perspectiva misma del videojuego y de finalmente cómo uno va evolucionando y es parte de, porque finalmente son los niños actualmente los que son los protagonistas de estas tecnologías. Pero al mismo tiempo existe una población bastante alta y bastante significativa de usuarios de videojuegos o de usuarios de otro tipo de entretenimiento que también corresponden a otros ciclos evolutivos. Publica anualmente... un segundo, por favor. Algo ocurre, parece, con la presentación. Ah, un segundo, por favor. Robin. ¿Se ve bien la presentación? Tuvo un pequeño percance, parece. Vamos a volver enseguida. Estoy aquí. Estoy aquí. Vuelvo con ustedes enseguida. Les puedo seguir conversando por mientras resolvemos aquí el detalle técnico. Seguimos en la presentación, parece perfecto.
Sí, parece que hubo un pequeño salto ahí con internet. Está jugando un poco ahí con va y viene la cámara. Bueno, a propósito también de tecnología y de cómo uno se va adaptando a las nuevas tecnologías, aparecen también este tipo de elementos y de situaciones a las cuales uno va respondiendo y se va adaptando, y de cómo también uno empieza a generar ciertas estrategias o ciertos mecanismos para poder resolverlos. Y esto obviamente no es ajeno a todo el proceso evolutivo que uno vive el día de hoy. Imagínense uno después de estar 3 horas o 4 horas jugando algo y de repente se corta la luz y no guarda esa partida, es un elemento importante dentro del proceso de. Entonces, no es ajeno que ocurra en estos momentos. Ya, ahí parece que volví con la presentación. ¿Dónde está lo interesante de esta discusión? Lo que habla Iván Rodríguez, con quien, por cierto, en alguna oportunidad pude intercambiar un par de correos y me dijo algo en un correo tan interesante que no encontré otra forma de citarlo. Por eso la cita de Napa dice la vez que intercambiamos correos, porque fue una experiencia bien, bien entretenida. Increíblemente, los autores responden correos cuando uno les escribe y son bastante agradecidos de ello, porque él hablaba de un concepto de las e-generaciones. Mucho de esto del el nativo digital. Estos niños que sabían desde que nacían cómo usar una cámara fotográfica, por ejemplo. O un niño de 1 año que se manejaba perfectamente en un celular, moviendo el touch y poniendo los videos de la Peppa Pig. Era extraño, era como que el niño aprendía, o sea, no necesitó aprenderlo, él nació con un chip incorporado que le permitía usar esta plataforma. Y Iván Rodríguez dice, no, no es tan así. Él habla, y voy a leerlo aquí textualmente, dice que estamos frente a generaciones de niños y niñas para los que la tecnología es ya un elemento omnipresente de su vida social y de su socialización, sin asumir por ello, punto importante, la pretensión universalista radical, me encantan las palabras que usa, pretensión universalista radical de que la tecnología se asimila de manera natural o intuitiva por el hecho de estar en contacto con ella. Y aquí vuelve un poco lo que estábamos conversando más atrás. Es más bien esa asimilación como producto de nuestra inserción en un eje generacional y en un momento determinado. Eso tiene que ver más que nada con el proceso. Un segundo. Iván Rodríguez habla mucho de este fenómeno del adultocentrismo y él tiene también una perspectiva bien, bien crítica del proceso y de cómo finalmente uno debiese ver el juego, el videojuego sobre todo, más desde los ojos del niño que del adulto, porque uno tiende mucho a verlo desde el ojo del adulto como una especie de fenómeno radicalmente dañino para el niño, en lugar, como él propone, de ver al niño o a las niñas como usuarios potencialmente responsables y activos de las nuevas tecnologías. O sea, usemos un poco esta percepción que tenemos, usemos esta, comillas, naturalidad de los niños en la tecnología y aprovechémosla para poder generar quizá instancias de aprendizaje, poder aprender otras cosas que están aprendiendo los niños en la escuela y que les van a servir finalmente para lo que van a realizar más adelante. La alfabetización digital, por ejemplo. Todos esos elementos que son relevantes, que son importantes y que son presentes generacionalmente y que son una herramienta finalmente. Y como buena herramienta tenemos que utilizarla. Y aquí viene este fenómeno bien, bien particular y bien extraño, la verdad, que tiene hartas explicaciones, pero que lamentablemente sigue al día de hoy, que tiene que ver un poco con esta imagen, donde básicamente tenemos una generación distinta, muy distinta a la que teníamos hace 40, 50, 60 años, pero las formas de aprendizaje, la metodología sigue siendo la misma. Pareciera que no hemos avanzado mucho en los siglos que hemos tenido de los procesos educativos donde tenemos una figura de autoridad, un rol de profesor en este caso. Tenemos estudiantes en su rol de alumnos, como se usaba la palabra anteriormente, que aún se usa, de hecho, este alumno del latín de alumini, de sin luz, que había que iluminarlo, siendo que quizá son los estudiantes los que traen su propia luz y hay que ver cómo la modificamos o cómo la moldeamos o cómo hacemos que nos moldee a nosotros. Empieza un proceso un poco más dialéctico, no tanto jerárquico desde la figura del profesor hacia el estudiante, sino que poder hacer un poco más una bajada de nuestras mismas relaciones de poder, incluso que son
conceptos bien complejos de abordar cuando uno habla de aprendizaje. Porque yo parto de la base que el estudiante no sabe y que yo sé. Y como él no sabe, yo le tengo que enseñar. Pero quizá el estudiante sabe otras cosas que yo no sé. Quizá él me pueda enseñar, por ejemplo, que WhatsApp se puede abrir en el computador. No tenía idea. O me puede enseñar que en Excel puedo apretar tal y tal comando y puedo hacer que toda la columna tenga un mismo color y no tengo que ir uno por una. Cosas que uno quizá dice, pero eso es como obvio. O, pero es que eso podría ser tan fácil como, etcétera, etcétera. Entonces, es complejo ese proceso, pero al mismo tiempo involucra todo un fenómeno de actualización y de contemporización relaciona cómo sucede el aprendizaje y cómo uno. Entonces, son fenómenos bien interesantes que la verdad no ocurren de un día para otro, porque la verdad es que es un fenómeno bien interesante que también involucra verse a uno mismo. Y muchas veces esto va a ser beneficiado o facilitado porque uno también juega o porque uno también lo ha experienciado, no lo ha visto solamente, sino que es parte de. Y el ser parte de nos permite muchas cosas que nos van a ser mucho más relevantes y nos van a poder también explorar hacia otros elementos u otros conceptos. Dentro de esta misma discusión del concepto de aprendizaje, que también hay muchas teorías y muchas definiciones, si bien hay una gran cantidad quizá que se relacionan con lo cognitivo, con lo intelectual desde la psicología, no es la única forma de aprendizaje que se considera actualmente. El cuerpo también aprende, por ejemplo, un aprendizaje motriz. ¿Con qué fuerza tengo que levantar, por ejemplo, el hervidor cuando quiero cargar agua? Y quizá a muchos de ustedes les ha pasado que van a levantar el hervidor, creen que está lleno de agua, ejercen cierta fuerza, no de forma consciente, y terminan con el hervidor por allá arriba del techo porque se dieron cuenta que estaba vacío. O sea, había un aprendizaje detrás y dijeron, ok, tuve que reconfigurar un poco ahí mi aprendizaje o mi pensamiento para poder llevarlo a cabo, desde un aprendizaje desde el cuerpo, algo motriz. O quizá lo pueden considerar también cuando aprendieron a manejar. O sea, manejar un vehículo es un proceso de aprendizaje bien complejo, pero que a medida que avanza el tiempo uno lo va mecanizando y lo va también, comillas, aprendiendo. Entonces, es interesante situarse sobre todo lo que habla Robert Mills Gagné con respecto a las condiciones para el aprendizaje. En ese sentido, él habla, además de hablar de tipos de aprendizaje, él habla que existen condiciones para que uno aprenda. O sea, no porque yo tome un libro voy a aprender, sino que tiene que existir un ambiente de por medio propicio para el aprendizaje. Así como existe el contenido, también existe el ambiente. Y como ese ambiente también influye en el aprendizaje. Entonces él habla, por ejemplo, de aprendizaje de habilidades motoras, de información verbal, de habilidades intelectuales, punto importante, pero no es el único, de estrés y estrategias cognitivas y actitudes, que son procesos que uno puede aprender. Volvemos a un problema que muchas veces cuando uno habla de aprendizaje piensa en esto, o aparece esta imagen, que los niños aquí están aprendiendo, porque tienen un libro en las manos, están estudiando, quizás no saben leer, están aprendiendo a leer, quizás saben leer y están revisando quizás algo de matemáticas, están aprendiendo matemáticas. Pero el aprendizaje no se basa solamente en lo cognitivo, como bien dice Gagné, se basa en otros elementos. Ellos, por ejemplo, que están jugando, ¿estarán aprendiendo? Se pregunta uno. Y la gran respuesta y la hermosa respuesta es sí, definitivamente están aprendiendo. Y ese aprendizaje, insisto, no es tanto desde lo cognitivo, desde lo verbalizable, pero sí hay un proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje es importante. Aquí. Perfecto. Este fenómeno, quizá ustedes también lo han vivido si tienen hermanos. Yo veo aquí una clara desconfianza de parte del joven de polera gris hacia quien me imagino es su hermano mayor, su primo, no sé. Están jugando Catán, por cierto, un juego de mesa. Vamos a ver enseguida juegos de mesa. Y yo creo que el proceso que está viviendo ahora este joven de polera gris es bastante elevado. O sea, yo creo que está sacando un par de cálculos, está analizando situaciones, está viendo si lo convence o no le convence este otro joven, que está bastante seguro de sí mismo por lo demás. Se ve ahí muy confiado que va a recibir la mercadería que él quiere recibir. No lo sabemos todavía porque él lo está pensando. También hay aprendizaje aquí. Quizá no es un aprendizaje tan desde lo cognitivo, insisto, pero sí es un aprendizaje como parte de un proceso. Y ese quizás es lo fundamental a la hora de entender cómo uno logra aprender o cómo puede uno incorporar el juego dentro de un proceso de aprendizaje. Esa es la palabra clave de esta presentación, proceso.
No entendamos el aprendizaje como un antes no sabía y ahora sé, sino que como parte de. Quizá hoy día sabía algo, mañana lo utilizo, perdón, en una experiencia determinada, lo usé pésimo, vuelvo a este proceso de aprendizaje, vuelvo a aprenderlo, pienso, me retroalimento a mí mismo, reflexiono y después vuelvo a intentarlo con otro concepto, quizá con otra medida, depende de la actividad o la situación, y puedo finalmente avanzar. Entonces es un proceso, no es algo tan dicotómico, no es una cosa, insisto, de un sé o no sé. Aquí no es una cosa del joven de polera gris que le va a cambiar o no le va a cambiar, sino que está pensando, es parte del proceso. El resultado quizá va a ser ese, pero el resultado es una cosa, el proceso de aprendizaje es otro. La vida misma es un proceso de aprendizaje, podrían decir muchas personas. El cómo uno va cometiendo algunos errores e intenta aprender de ellos. O también el cómo uno empieza a verse a sí mismo y empieza a analizarse, también es parte de un proceso de aprendizaje. E insisto, no excesivamente ni necesariamente cognitivo o tan desde lo escolarizado. ¿Por qué uno puede aprender a través del juego? Existen muchas teorías y muchos elementos, pero hay uno en particular que nos llama mucho, que es el de Paul James G., que él responde un poco a esto de por qué uno efectivamente puede aprender a través del juego. Y él dice que la gente almacena estas experiencias de juego y las usa para simular situaciones en sus mentes que los prepararán para resolver problemas en nuevas situaciones. Estas simulaciones ayudan a formar hipótesis sobre cómo proceder en nuevas situaciones basado en experiencias pasadas. Volvemos un poco al concepto, perdón, de proceso y aparece también un elemento fundamental, que es, insisto, fundamental para el aprendizaje y es que se dé en un espacio seguro. O sea, una cosa es el trauma, una cosa es el, comillas, aprender porque si no me va a pasar esto, y otra cosa muy distinta es el aprendizaje a través de una experiencia que me motive, que me signifique algo, que yo pueda quizás resolver un problema y decir, ah, sí se puede, o así lo puedo hacer. Ese proceso de insight es muy relevante en el proceso de aprendizaje porque da cuenta de un proceso que va avanzando, me va permitiendo y también empieza a modificarse un poco este vínculo que se tiene entre el rol de profesor y estudiante, donde el profesor no es el que va a hacer que el niño aprenda, sino que es quien va a guiar procesos de aprendizaje. Volvemos a esta discusión también de las relaciones de poder. O sea, tenemos que también bajar un poco nuestra forma de vernos frente a un niño, frente a un estudiante, y pensar también o repensar estas relaciones. Empezar a pensar quizá no desde la desconfianza, sino que desde la confianza. Empezar a pensar que quizá este niño no va a aprender de cierta forma, pero quizá va a aprender de otra. O quizás le cuesta un poco aplicar un aprendizaje en un contexto escrito, pero no le va a costar nada aplicarlo en un contexto real. Y ahí empiezan a aparecer también varias líneas como el aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje basado en resolución de problemas, el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, una serie de fenómenos y elementos que incorporan al juego como parte de, o incorporan las actividades no tradicionales como parte importante de, para decir, sí, el aprendizaje ocurre, pero no va a ocurrir si es que tenemos aún pegada esta concepción de aprendizaje tan antigua y que es importante renovar. Y esa renovación también ocurre cuando uno empieza a jugar, cuando uno empieza a darse cuenta que el videojuego igual tiene cosas para aportar. Uno empieza a darse cuenta que hay historias también narrativas. El The Last of Us, por ejemplo, por mencionar un juego que hacía la rápida, una historia, una narración detrás donde yo soy parte de. No estoy viendo una película, yo soy la película, soy parte de, me involucro con el personaje. Sé cuáles son sus defectos, sé cuáles son sus virtudes. Y uno empieza ahí también a aprender y empieza a aprender de la experiencia del otro. Pero eso no va a ocurrir o se va a demorar mucho tiempo si es que no hubiese alguien detrás que diga, mira, esto lo jugamos. ¿Por qué crees tú que lo jugamos? Ah, porque quizás se relaciona mucho con el viaje del héroe, por ejemplo, en un escrito narrativo. Ya, pero ¿por qué crees que Paul, se me fue el nombre, que el protagonista es el héroe y no el villano, por ejemplo? Ah, no sé, quizás dialoguemos. Y empieza un fenómeno muy distinto. No es que uno por jugar va a aprender, así como a secas. Sí, va a ocurrir un aprendizaje, pero ese aprendizaje tiene que ser guiado. No podemos simplemente dejar a los niños o a los estudiantes o a los jóvenes jugar por jugar y ver qué pasa. Tiene que haber algo guiado. Y eso también es súper fundamental a la hora de justificar el por qué uno juega. O sea, no estoy jugando porque sí. Sí,
puedo jugar porque es entretenido, porque es interesante, porque puedo fomentar las relaciones sociales, pero siempre tiene que haber un algo detrás, tiene que haber algo concreto. Decir, vamos a jugar para esto, o vamos a hacer esa actividad con este fin. Y eso también es siempre tenerlo en cuenta. El por qué es importante lo voy a leer muy rápidamente para seguir con la presentación y alcanzar a comentar todo lo que nos queda. Pero básicamente él habla que la experiencia es más útil para la resolución de problemas futuros si está estructurada por metas, que es lo más fundamental. Insisto, el autor Paul James G., busquen información de él. Él tiene hartos documentos bien interesantes sobre el aprendizaje basado en juegos, así que si lo pueden buscar por ahí, se los recomiendo mucho. Otro fenómeno también interesante es que no hay nada que inventar con el tema del juego, si el juego es parte de la historia. El juego es y va a seguir siendo parte fundamental del ser humano. Huizinga, por ejemplo, incluso Johan Huizinga, él habla que el juego precede a la cultura misma, el cómo uno aprende la cultura a través del juego. Entonces, el juego no es nada nuevo, siempre hemos estado jugando. Lo que cambia es a lo que estamos jugando. Entonces, si bien por un lado están los videojuegos, por otro lado también están los juegos de mesa. Los juegos de mesa también son parte natural del ser humano, de la evolución histórica, de cómo uno va aprendiendo y cómo uno va relacionándose. Pero aquí, por ejemplo, el aprendizaje quizá era distinto. Aquí uno podía utilizar el ajedrez quizá en un contexto no deportivo, pero sí para estrategias militares, por ejemplo. Empezar a razonar, empezar a resolver problemas frente a situaciones complejas. Punto importante. Y que después van evolucionando hacia otras líneas. El backgammon, por ejemplo, también. Juego de apuestas ahora. Entonces, se complejiza el ser humano y se complejizan los juegos también. Porque uno empieza a querer jugar otras cosas. Y empiezan a aparecer más y más juegos y empiezan a aparecer juegos como lo que tenemos hoy día, bajo la categoría de juego de mesa moderno, que también responden mucho a este fenómeno que algunos autores hablan del serious game, que es un juego, pero no es un juego tan motriz, no es un juego tan libre, sino que es un juego un poco más reglado, que sucede en un contexto más serio, pero que sigue siendo juego, que es una actividad libre, que es una actividad motivada intrínsecamente, donde yo puedo suspender la realidad, incluso asumir el rol de un personaje, es parte también importante de. Y a diferencia del videojuego, el juego de mesa tiene un auge más tardío, sobre todo en 1995 con el lanzamiento de los Colonos de Catán. Como que en el 78, 79, cuando se crean los Spiel des Jahres en Alemania, los premios a juego del año, para incentivar la industria y poder elevar los estándares de calidad, pero también para sociabilizar y para poder jugar en familia, que es uno de los fundamentos más importantes del premio. Empiezan a aparecer nuevos juegos, empiezan a aparecer nuevas formas de interacción, empiezan a aparecer nuevos espacios de interacción y empieza también a reincorporarse la pregunta de, oye, ¿y esto que estamos jugando lo podremos usar para aprender? ¿Podremos aprender algo a través de estos juegos? Y la respuesta es un gran y maravilloso sí, se puede. Es distinto.
Mis disculpas, me acaban de avisar que tenía un pequeño problema con el micrófono. Tuvo silenciado, parece, un momento. Sí. Ah, sí, parece que tuvimos. Mire, yo estaba completamente inspirado hablando. Expliqué el significado de la vida, pero no alcanzaron a escucharlo porque mi micrófono estaba apagado. No, les explico un poquito lo que estaba conversando recién. Voy a volver a compartir la pantalla para que lo puedan ver. Ahí está. Conversaba un poco de mi experiencia en laboral, digamos, en la aplicación y la incorporación del juego como una herramienta de aprendizaje. Ese quizá era el concepto más importante que quería destacar, este concepto de herramienta. O sea, el juego existe y va a seguir existiendo. Lo que jugamos hoy día, o que las personas juegan hoy día, niños, adultos, etcétera, es distinto a lo que se jugaba antes, pero sigue siendo juego. Y como juego puede ser incorporado como una buena experiencia de aprendizaje, siempre que esté encauzado y guiado a un objetivo concreto. No podemos darnos el lujo de jugar por jugar o jugar para ver qué pasa. Es importante siempre decir, ok, tengo este juego y voy a jugar porque quiero, por ejemplo, fortalecer habilidades sociales. Quiero jugar esto porque quiero aumentar los parámetros de atención y concentración de este niño. Ustedes van a poder elegir el juego que quieran. Insisto, pueden ser videojuegos o juegos de mesa, pueden ser juegos tradicionales, ustedes lo van a decidir, pero siempre como parte de un proceso y como parte de un proceso guiado. Y si van a guiar ese proceso, tienen que tener muy en claro por qué estoy jugando, cuál es mi objetivo detrás de este juego. Y eso es lo fundamental. Y ese es el principal mensaje que les quería entregar y que parece que no había alcanzado a quedar muy claro con el corte del audio, pero lo podemos seguir conversando ahora en este espacio que tenemos bastante amplio para poder responder sus dudas y sus inquietudes. Así que muchas gracias. Vamos a dejar de compartir. Ahí volví. Sí. Esta es la parte de la presentación donde pueden hacer todas las preguntas que ustedes gusten. ¿Estás en la pantalla? ¿Te ves en la pantalla? Yo sí me veo. Ah, ya. En la pantalla. Pero estoy ahí. No te ves en la pantalla roja, yo te voy a pasar para allá. ¿Ya? Dale. Gracias por todo, máquina, dice José Díaz Valenzuela. Muchas gracias a ustedes, estimado, por seguir.
Por cierto, para quienes estén más interesados en seguir hablando o seguir investigando un poquito más de esto, pueden seguir las redes sociales de Diluvio Lúdico, donde estoy ahí como creador, director, eh, guionista, actor, de todo. Y mimo los fines de semana, dicen algunos. Ahí siempre subiendo material, sobre todo enfocado en juegos de mesa. José Díaz Valenzuela dice, hablando del juego de fama actual, ¿qué opinas de cómo nos influye como personas el jugar Among Us? Muy buena pregunta y muy buen juego también, por cierto. Lo he jugado harto y lo he disfrutado harto. Ahora, Among Us tampoco reinventó la rueda. O sea, pensemos que el Among Us es un juego de roles ocultos y los juegos de roles ocultos existen hace harto tiempo. Lo que ahora pasa es que estamos en una plataforma más accesible, donde puede llegar a más personas y se empieza a popularizar más. Entonces no es algo quizá muy revolucionario, pero sí es algo que ha agarrado harta popularidad porque también el juego de roles ocultos es bien interesante. Este juego de deducción social. No creo que obedezca a un fenómeno muy especial. Yo creo que tiene que ver con que tiene un precio de acceso bajo y se ha popularizado a través de internet con memes y otras cosas más. Pero no deja de ser interesante. Si tienen más preguntas. Perfecto, aquí hay más preguntas, yo voy bajando. ¿Qué libros nos recomiendas con respecto al tema? Espérense, hay varias preguntas. Voy a ir por orden. ¿Qué tan grande es la escena de juegos de mesa aquí en Chile? Bastante, bastante grande. Uno empieza a indagar un poquito, o sea, adentra un poquito el tema de los juegos de mesa y se da cuenta que hay un mundo gigante detrás. Tiendas locales, distribuidoras, creadores, incluso muy buenos títulos también. No porque algo sea chileno está hecho a medias, sino que van a encontrar muy buenos títulos chilenos también. Yo creo que es un fenómeno que está creciendo y que es interesante poder incorporarse aquí y ahora, porque hay una gran escena de juegos de mesa. No es tampoco un universo muy masivo como de millones de personas, pero sí cada vez hay más gente jugando juegos de mesa y eso también es interesante. También confieso que varias veces me pasó que estaba jugando con amigos juegos de mesa y de repente decía, oye, este juego me puede servir para trabajar con tal chica con la que estoy trabajando tal cosa. Ya, y lo anotaba. Entonces también hay como un pequeño mal ahí de jugón que uno empieza a dejar de jugar tanto y empieza a visualizarlo más para el trabajo, pero en realidad el trabajo igual juega, entonces está bien. Sí, hay harta gente de distintas áreas de salud, de educación, que ven el juego como algo entretenido y al mismo tiempo lo pueden incorporar después como parte de su quehacer laboral y lo incorporan y lo justifican mucho más, entonces bien, bien interesante. Ahora sí, ¿qué libros nos recomiendas con respecto al tema? La verdad es que hay hartos autores que hablan mucho, pero principalmente recomiendo a los dos que mencioné, o sea, a los dos, sí, a Iván Rodríguez y a Gentil Douglas, pero también si pueden, es que más que libros yo creo que papers, eso les recomiendo más, métanse a buscadores como Cielo, buscadores así muy genéricos y busquen temas de aprendizaje basado en juego, busquen temas de videojuegos y educación, porque la verdad es que hay muchos, muchos, muchos autores. Hay experiencias en Uruguay súper buenas, hay experiencias en España, aquí mismo en Chile hay un montón de experiencias súper innovadoras que incorporan el juego, entonces es una cosa de ponerse a buscar un poquito y se van a dar cuenta que hay mucho, mucho, mucho material. A diferencia de lo que pasaba hace 10 años, hace 10 años no había casi nada. Perdón. Entonces es interesante el poder abordarlo. Otra pregunta dice, en cuanto a su experiencia, ¿cómo cree que se puede llegar a un intermedio entre el aprendizaje y frustración de un jugador? Ahí muchas veces uno lo que va a recomendar es que si tienes identificado que alguien se frustra jugando, vas a buscar juegos que sean rápidos, que sean de rondas cortas, cosa que ese espacio que le vas a dar a la persona para que se frustre sea mínimo. Por ejemplo, un juego como Cortex, un juego como Doble, un juego que sea de rondas muy rápidas y rejugable. Entonces, no te vas a dar ni cuenta, no te vas a alcanzar a enojar y ya estás jugando la siguiente ronda. Y también tú como mediador siempre, ya, pero dale, vamos, y intentémoslo de nuevo. Y siempre muy desde lo positivo, muy desde lo propositivo. No ironizar tanto también con la frustración porque uno a veces puede decir como, ya se enojó. O se enoja, se va del juego, después vuelve y uno irónicamente después dice, ahora quieres jugar. Ese es el peor error que podrían cometer cuando quieren incorporar el juego, perdón, como parte del aprendizaje. Pensé que era el único que se le cortó, dice el audio. Salí y fue un cacho volver a entrar. Tuve que crearme una cuenta. Sí, mis disculpas por el tema técnico. Pero yo insisto, no lo vean como algo malo, sino que como parte del aprendizaje que cada uno tiene de cómo se va adaptando a estas nuevas tecnologías y las redes. Sí, es parte de.
Otra pregunta, dice, los juegos tienen reglas y condiciones para poder jugar. ¿Cómo puedo aplicarlo a personas con discapacidad? Muy buena pregunta y ahí tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando recién. El juego como herramienta. Si bien quizá vas a encontrar material o insumos que te digan este juego te puede servir para tal persona con tal dificultad, no es tanto la persona que se adapta al juego, sino que es el juego el que se adapta a la persona. Entonces tú incluso puedes tomar juegos tradicionales e incorporarles temas motrices. Por ejemplo, el juego doble. Si bien son dos tarjetas que expresan 8 imágenes cada una y hay solamente una imagen que se repite en cada una de ellas, perfectamente puedes hacer algo donde las tarjetas están escondidas en la sala y tienes que encontrar dos imágenes iguales. Entonces ahí ya aplicas un concepto motriz. Entonces va a depender mucho de cómo tú quieras adaptarlo y quieras aplicarlo. Quizá también consideren esto que es muy importante, el juego no es la solución a su problema. A veces uno se romanticiza y se fanatiza mucho con el juego y a veces el juego no siempre tiene la solución o la respuesta para todo. Quizá en algún punto sí necesitemos algo, quizá una terapia física más tradicional, quizá sí necesitemos un espacio más guiado, no tan libre. Entonces, piensen siempre en eso. El juego es una herramienta, yo la puedo adaptar para diferentes fines, diferentes propósitos, pero no es la única alternativa. Una pregunta, ¿por qué algunos juegos de mesa pueden pasar a ser virtual y otros no? Tiene que ver más que nada con la mecánica de juego. Nos pregunta Camilo, por cierto. Básicamente, cada juego de mesa tiene una o múltiples mecánicas. Y esas mecánicas pueden ser adaptadas o no en base a cuál es esa mecánica. Por ejemplo, hay una mecánica del tile placement, donde yo tomo ciertas piezas y las ubico en un patrón para ganar puntos o para lo que sea. Eso es perfectamente replicable en un juego de video. Pero un juego como Rhino Hero, donde tengo que apilar algunos implementos de manual, es como un poco difícil. Si bien se podría, no es quizá el espíritu del juego o también quizá muchas veces no es rentable o no es interés de la persona. Porque recuerden que el juego de mesa tiene algo muy, muy importante que tiene que ver con esta experiencia análoga, de sentarme frente a un otro. Entonces, si bien puedo encontrar un mismo juego, Love Letter, por ejemplo, en forma digital y en forma física, la experiencia de juego es muy, muy, muy distinta. Por eso a veces la experiencia de juego cambia tanto que es mejor no. Andrea Edo dice, muy interesante la charla, se agradece. Gracias a ti, Andrea, por participar. José Ramos dice, ¿crees que los juegos puedan ser una buena herramienta para enseñar cosas como la empatía o ayudar a desarrollar personas psicológicamente? La respuesta es un gran y hermoso sonoro sí, se puede. Siempre que tienen claro para qué lo quieren hacer y sobre todo porque la empatía muchas veces uno dice que se desarrolla de forma como tradicional, pero también puede ser aplicada a través de un contexto de juego. O sea, no hay ningún problema en intentar poder aprender algunas cosas a través de un juego, como la empatía, siendo que la empatía muchas veces ocurre bajo un proceso más tradicional de ensayo y error, y uno puede tomar este espacio de juego protegido, que es el juego de mesa o el videojuego, donde si yo me equivoco no hay grandes, digamos, problemas, o no voy a tener un castigo si me equivoco en el juego, a diferencia de que si me equivoco en un contexto más real. Entonces aprovecho un poco esa connotación segura del juego y puedo ahí hacer algunas adaptaciones o proponer algunas actividades, algunas ideas. Así que sí, de todas maneras se puede aplicar para ser enseñado. O sea, perdón, como herramienta de aprendizaje para enseñar cosas como la empatía u otros elementos más. Andrés Suárez dice, vamos a leer la última pregunta esta. Estoy creando un juego. Me serviría mucho poder conocer tu opinión sobre el estado temprano de este. ¿Es posible contactarte por diluvio lúdico para robarte un momento de tu tiempo? Por supuesto. Me dejas un mensaje por Instagram y ahí ningún problema con conversarlo. Punto importante sobre la creación de juegos. Un juego jamás se va a crear de forma independiente. Sí, tú puedes crear las mecánicas y todo lo demás, pero siempre uno debiese probarlo con otras personas. Debiese ver qué ocurre en esa experiencia de juego. Porque la visión de autor y la visión de usuario son muy distintas. Muy, muy, muy distintas. Así que sí, ningún problema. Me contactas, nomás me dejas un mensajito y ahí conversamos. Yo siempre atento y disponible para poder cooperar en estos temas. Así que eso. No puedo dejar de agradecer la invitación que se me hizo a través de Ludópolis para participar de esta instancia. Eternamente agradecido a la administración.
no puedo tampoco dejar de invitarlos a todas las presentaciones que vienen más adelante. Son 2 días cargados de actividades, hay harto tema. No solamente actividades tipo charlas, sino que también hay talleres y otras cosas más. Así que por favor estén muy atentos a la página y disfruten del festival. Así que más dudas, más preguntas, recuerden YouTube o Instagram, Diluvio Lúdico, ahí me pueden encontrar y ahí nos estaremos encontrando. Así que eso, muchas gracias y estén atentos para las próximas actividades. Muchas gracias, Daniel, por tu interesante presentación sobre juegos de mesa, videojuegos y aprendizaje. Quedamos súper contentos con la audiencia y además con las preguntas, bastante participación, y dejamos invitados a los asistentes a que puedan participar de la siguiente charla que dará Micaela Montegna sobre videojuegos, género y propiedad intelectual. Así que muchas gracias. Y sigan revisando la página web de ludopolis.cl para ir conociendo el programa y todas las actividades programadas para hoy y mañana. Nos vemos. Chau, chau.